Los exorcismos de los benedictinos de Montserrat. En el siglo XVII, el monasterio de Montserrat ya era uno de los símbolos más poderosos de la espiritualidad catalana y de la Iglesia en España. Situado en una montaña imponente, visitado por peregrinos de toda Europa y venerado por custodiar la imagen de la Virgen de Montserrat, el enclave era mucho más que un lugar de culto. Para muchos campesinos y fieles, Montserrat representaba la frontera entre el mundo terrenal y lo divino, un sitio donde la intervención sobrenatural se hacía más tangible. Esta reputación, unida a la autoridad moral de los monjes benedictinos que lo regían, convirtió al monasterio en un punto de referencia cuando surgían problemas atribuidos a fuerzas malignas. En los registros conservados se menciona que en aquellos años se practicaban exorcismos tanto a mujeres que formaban parte de la vida conventual como a campesinos que acudían desesperados buscando ayuda. Algunos casos llegaban tras episodios de crisis nerviosas, comportamientos extraños o enfermedades inexplicables. En una época en la que la ciencia médica apenas podía explicar ciertos trastornos, la explicación demoníaca resultaba no solo aceptada, sino también la más lógica para gran parte de la población. El monasterio, al estar vinculado con la devoción mariana y rodeado de un aura sagrada, parecía el escenario natural para luchar contra esas presuntas posesiones. Los rituales no eran improvisados. Existían manuales aprobados por la Iglesia que detallaban paso a paso las oraciones que debían recitarse, las letanías que debían repetirse y los objetos sagrados que se debían emplear, como crucifijos, reliquias, agua bendita o medallas consagradas. Los benedictinos, formados en la disciplina rigurosa de la orden, aplicaban estas normas con precisión, convencidos de que la eficacia dependía tanto de la fe como de la obediencia al rito. El objetivo era obligar al demonio a abandonar el cuerpo del poseído, forzándolo mediante el poder de la palabra sagrada y los símbolos cristianos. Pero junto al aspecto espiritual, se aplicaban también métodos físicos que hoy resultan difíciles de comprender. Se imponían ayunos prolongados para purificar el cuerpo. Se encerraba al poseído en celdas aisladas para evitar distracciones o fugas, y en algunos casos se utilizaban látigos o azotes, interpretados como un castigo al demonio que habitaba en la persona. Estas prácticas, lejos de ser excepcionales, estaban en consonancia con la mentalidad de la época, que veía en el sufrimiento corporal una forma de penitencia y de victoria espiritual. Para los monjes, cada convulsión o grito era una señal de que la batalla contra el maligno estaba en marcha y que el dolor físico formaba parte del proceso de liberación. La práctica de los exorcismos en Montserrat no puede entenderse sin situarse en la mentalidad del siglo XVII. En aquella época, la frontera entre lo religioso y lo médico era casi inexistente. Muchas enfermedades físicas o psicológicas eran interpretadas como signos de posesión demoníaca o castigos divinos. Así, cuando un campesino sufría convulsiones, delirios o cambios bruscos de comportamiento, la explicación más aceptada no era un mal físico, sino la acción del maligno. En ese marco, los benedictinos eran considerados no solo guardianes de la fe, sino también sanadores del espíritu y en cierta forma del cuerpo. Su autoridad se reforzaba porque actuaban como intermediarios directos entre el pueblo y lo sobrenatural. Durante los rituales, el impacto en los poseídos era intenso. Muchos entraban en estados de agitación extrema, gritaban, blasfemaban, se contorsionaban en el suelo o caían en desmayos prolongados. Estos episodios eran interpretados por los monjes como evidencia de la resistencia del demonio. Cada convulsión era vista como un paso más en la lucha espiritual, y cada palabra pronunciada en latín como un golpe directo contra el mal. Para los testigos, generalmente familiares o miembros de la comunidad, estos momentos eran aterradores y al mismo tiempo fascinantes. Confirmaban que algo invisible estaba en juego y que la fuerza del ritual podía inclinar la balanza hacia la salvación o la condena. Los registros señalan también que hubo casos considerados exitosos.
en los que después de sesiones prolongadas los afectados recuperaban la calma, volvían a hablar con normalidad, a comer, a rezar, y el episodio era atribuido a la expulsión definitiva del demonio. Estos relatos se difundían rápidamente por la región, reforzando la reputación de Montserrat como un lugar donde la Virgen y la comunidad benedictina habían vencido al mal. Para los campesinos, escuchar que alguien había sido liberado era motivo de esperanza y un incentivo para acudir al monasterio en busca de ayuda. Pero junto a estas historias de éxito existían otras mucho más duras. Algunos poseídos no soportaban los rigores del ritual. Los ayunos debilitaban sus cuerpos, los encierros prolongados les provocaban fiebre o delirio, y los azotes dejaban huellas difíciles de ocultar. En varios casos, los afectados terminaban gravemente enfermos, y se hablaba incluso de muertes derivadas del desgaste físico y psicológico. Aunque estas consecuencias rara vez se dejaban registradas en los documentos oficiales, la población no tardó en comentarlas. Fue ahí donde nació la semilla de la leyenda, la idea de que algunos de esos exorcismos no habían liberado, sino destruido a quienes los padecieron. Con el tiempo comenzaron a circular rumores cada vez más inquietantes sobre lo que ocurría en Montserrat. Se decía que algunos de los poseídos sometidos a los exorcismos no habían sobrevivido a los rigores de los rituales. El debilitamiento causado por los ayunos extremos, los encierros prolongados y las palizas rituales hacía que ciertos pacientes, especialmente campesinos malnutridos o mujeres jóvenes de salud frágil, terminarán desfalleciendo en pleno proceso. Sin embargo, estos casos no solían registrarse en los documentos oficiales, lo que alimentó la sospecha de que la Iglesia ocultaba deliberadamente esas muertes para no poner en duda la eficacia de sus prácticas. En la mentalidad popular, la falta de registros era en sí misma una confirmación de que algo oscuro estaba sucediendo tras los muros del monasterio. Los rumores fueron un paso más allá. Se empezó a contar que los cadáveres de quienes no resistían el exorcismo eran retirados en secreto y ocultados en las estancias subterráneas de Montserrat. Los sótanos del monasterio, usados originalmente para almacenamiento y como espacios de servicio, adquirieron de repente un nuevo sentido en la imaginación popular. Se convirtieron en lugares de silencio absoluto donde se escondían los restos de los fallos que no podían salir a la luz. Algunos vecinos aseguraban haber visto a monjes trasladando fardos durante la noche, cubiertos con telas ásperas, y siempre en dirección a las zonas menos accesibles del complejo. Aunque nunca se encontraron pruebas, la sola repetición de esas historias convirtió la sospecha en certeza para muchos. A medida que estos relatos se difundían, la percepción del monasterio se volvió ambivalente. Por un lado, Montserrat seguía siendo un lugar sagrado de peregrinación, vinculado a la Virgen y a milagros reconocidos por la Iglesia. Pero por otro, se instaló en el imaginario colectivo la idea de que bajo las oraciones solemnes se escondía una realidad mucho más sombría. Los exorcismos ya no eran vistos solo como batallas espirituales, sino como rituales peligrosos que podían terminar en tragedia. Para algunos campesinos, acudir a Montserrat en busca de ayuda significaba arriesgar la vida. Si el demonio no era expulsado, tal vez lo que les esperaba era un destino sellado en las profundidades del monasterio. El mito se reforzó con el testimonio de peregrinos que, tras pasar la noche en los alrededores, afirmaban haber escuchado sonidos extraños provenientes de las entrañas de la montaña. Golpes secos, lamentos ahogados o murmullos que parecían multiplicarse en la oscuridad. Aunque estas experiencias podían explicarse por el eco natural de la roca o por el viento que se colaba en las grietas, el pueblo prefería una explicación mucho más dramática. Eran los rastros de aquellos que habían muerto en exorcismos fallidos y que nunca ni habían tenido un entierro digno. Así, los sótanos de Montserrat se transformaron en un símbolo de secretos silenciados, un recordatorio de que lo sagrado y lo terrible podían convivir en un mismo lugar. Con el paso de las décadas,
Los rumores sobre los exorcismos de Montserrat dejaron de ser simples comentarios aislados para convertirse en parte de la tradición oral de la región. Los peregrinos que acudían al monasterio en busca de la Virgen Negra escuchaban, entre plegarias y canciones, relatos de cómo no todos los que llegaban para ser liberados de los demonios conseguían regresar con vida. Esa mezcla de devoción y temor dio al monasterio una reputación ambivalente, un lugar sagrado y milagroso a la vez que un escenario de secretos siniestros. Para muchos campesinos, Montserrat simbolizaba tanto la esperanza de curación como el riesgo de caer en manos de un poder que, aunque santo, podía volverse mortal. La leyenda encontró terreno fértil porque los benedictinos, conscientes de su prestigio, rara vez se esforzaban en desmentirla. El silencio se convirtió en parte de su estrategia. Mientras las historias crecían, ellos mantenían la imagen de guardianes de un poder espiritual reservado, inaccesible para el pueblo común. Esa distancia reforzó la idea de que existían verdades ocultas que nunca saldrían a la luz. El contraste entre las misas solemnes celebradas en la basílica y los rumores sobre cadáveres ocultos en los sótanos hizo de Montserrat un espacio cargado de misterio, donde lo visible y lo invisible parecían coexistir. Hoy en día, aunque los archivos documentan con claridad la existencia de exorcismos en el monasterio y la Iglesia reconoce que estas prácticas formaban parte de su historia, la leyenda de los muertos ocultos persiste en el imaginario popular. Montserrat sigue siendo un lugar de peregrinación, pero también un escenario habitual de relatos de misterio, donde lo real y lo legendario se entrelazan sin que resulte posible separar por completo los hechos de las creencias. Para los visitantes, la montaña no es solo un santuario religioso, sino también un símbolo de enigmas irresueltos, recordando que incluso los lugares más sagrados pueden guardar rincones oscuros en su memoria. El archivo secreto de Simancas, Valladolid. El castillo de Simancas, levantado en época medieval como fortaleza defensiva, adquirió un destino muy distinto a partir del siglo XVI. Fue Carlos I quien decidió que aquella construcción debía convertirse en el gran archivo del reino, y en 1540 se dio la orden de reunir allí los documentos más importantes de la monarquía. Años más tarde, Felipe II consolidó el proyecto con una visión más ambiciosa: convertir Simancas en el primer edificio de Europa diseñado específicamente para custodiar archivos de Estado. No se trataba solo de amontonar papeles, sino de levantar un espacio seguro, casi inexpugnable, donde el corazón administrativo del imperio quedara resguardado. El propio Juan de Herrera, arquitecto del Escorial, trazó las reformas que transformarían la fortaleza en un depósito racional y ordenado de información, símbolo de una burocracia cada vez más compleja. En sus salas fueron llegando con regularidad las remesas de papeles procedentes de los consejos y secretarías que gobernaban los territorios de la corona. Correspondencia diplomática, decretos, actas de guerra, informes de Hacienda, nombramientos, denuncias y hasta registros judiciales. No era un archivo pensado para el pueblo ni para la historia, sino un instrumento al servicio del poder. Solo escribanos autorizados podían consultarlo, bajo estricta vigilancia, y su misión no era otra que servir de memoria para que la monarquía pudiera gobernar sin perder el hilo de sus propios actos. Con el tiempo, Simancas se convirtió en un engranaje invisible pero esencial del gobierno, un lugar donde se guardaba tanto la continuidad de la administración como los secretos más sensibles de la política. Entre esos documentos también se incluyeron procesos de la Inquisición, aunque gran parte de los archivos inquisitoriales se conservaron en otros lugares. En Simancas se depositaron expedientes vinculados a judaizantes, brujería o masones, sobre todo en el siglo XIX, cuando la desamortización y la reordenación archivística trasladaron legajos de distintos organismos. Esto reforzó la imagen de que en sus muros se ocultaban confesiones forzadas, denuncias anónimas y pruebas que comprometían a personas influyentes.
Desde 1844, ya en pleno liberalismo, el archivo se abrió poco a poco a los investigadores, pero siempre bajo un control rígido. La magnitud de sus fondos y las restricciones de acceso mantuvieron su aura de misterio intacta. Ese aire de secreto alimentó las historias que se propagaron en el siglo XIX, cuando los rumores se mezclaban con el anticlericalismo y la fascinación romántica por lo prohibido. Se decía que en Simancas había salas selladas, inaccesibles incluso para los historiadores más prestigiosos, donde se custodiaban expedientes que nunca podrían salir a la luz. Se hablaba de obispos envueltos en escándalos, de nobles implicados en prácticas prohibidas o de documentos que podían empañar la imagen de la Iglesia y de la monarquía si llegaban a conocerse. Nunca hubo pruebas reales de esas estancias ocultas, pero la sola idea de que existieran se transmitió con fuerza, porque encajaba perfectamente con la naturaleza del archivo. Un castillo inexpugnable, con guardianes, donde lo escrito podía ser tan peligroso como un arma. Así nació la leyenda del archivo secreto de Simancas, un lugar en el que la frontera entre lo documentado y lo imaginado se volvió imposible de separar del todo. Ya en el siglo XVII, cuando el archivo llevaba décadas funcionando como el gran depósito del poder de la monarquía, comenzaron a circular rumores sobre la existencia de expedientes que nunca se mostrarían a la luz. En una época marcada por guerras, intrigas cortesanas y enfrentamientos entre nobleza y clero, la idea de que en Simancas se guardaban papeles demasiado delicados resultaba casi inevitable. Era el tiempo en que cualquier documento podía derribar carreras políticas o comprometer reputaciones, y la sola posibilidad de que se conservaran informes sobre corrupción, pactos ocultos o confesiones arrancadas bajo tortura bastaba para alimentar el mito de que entre sus muros se escondía más de lo que jamás se permitiría consultar. El eco de la Inquisición reforzó esta percepción. Entre los legajos aparecían procesos contra supuestas brujas, judaizantes y herejes de todo tipo, documentos que mostraban con crudeza los mecanismos de represión religiosa. Los cronistas posteriores, al acceder a algunos de estos papeles, comprobaron que incluían denuncias anónimas, interrogatorios minuciosos y confesiones forzadas, lo que contribuyó a que la imaginación popular fuese un paso más allá. Si eso era lo que se podía leer, ¿qué no se escondería en los archivos vedados? Con esa lógica, el prestigio temible de la Inquisición se convirtió en un combustible perfecto para la leyenda. La llegada del siglo XIX con las guerras napoleónicas, la crisis de la monarquía y el avance del anticlericalismo intensificó la narrativa de misterio. El archivo pasó a manos del nuevo Estado liberal, y aunque en 1844 se decretó su apertura parcial para investigadores, pronto se dijo que en realidad seguía habiendo partes inaccesibles. En plena efervescencia política, con periódicos que atacaban al clero y a la nobleza, comenzaron a difundirse versiones que hablaban de salas selladas, habitaciones enteras clausuradas para evitar que salieran a la luz papeles comprometedores. El rumor afirmaba que allí dormían expedientes sobre obispos corruptos, nobles que habían conspirado en secreto y juicios que podían destruir la imagen de instituciones enteras. Escritores románticos y viajeros curiosos aprovecharon este clima para dar forma literaria a la sospecha. En relatos y artículos se describía Simancas como una especie de tumba del pasado, un lugar donde se custodiaban verdades demasiado incómodas para ser conocidas. Algunos llegaron a afirmar que habían pedido permiso para consultar determinados legajos y que se les había negado sin explicación, lo que servía para reforzar aún más el mito. Lo cierto es que esas negativas muchas veces tenían que ver con la fragilidad de los documentos o con la lentitud de la burocracia, pero en la imaginación popular se interpretaron como pruebas de que existían papeles prohibidos. Así fue como, entre rumores, literatura y política, el archivo se consolidó como uno de los grandes símbolos de los secretos oficiales de la historia española. En el siglo XIX, el gusto romántico por lo oculto y lo prohibido encontró en Simancas un terreno perfecto para desplegar su imaginación.
Escritores e intelectuales describían el archivo como un lugar de pasillos interminables, de llaves que solo unos pocos privilegiados poseían y de legajos que jamás verían la luz. En esa época nació la imagen de Simancas no solo como un depósito documental, sino como un santuario de verdades inconfesables, donde la historia más oscura del poder estaba guardada en silencio. Se hablaba de papeles que contenían las intrigas de obispos, los secretos de confesiones arrancadas y hasta las pruebas de pactos entre nobles y sociedades prohibidas. La mayoría de esas afirmaciones nunca pudieron demostrarse, pero se transmitieron con fuerza porque encajaban con la mentalidad de la época. Todo lo que parecía inaccesible se convertía automáticamente en un misterio. A medida que avanzaba el siglo, algunos historiadores intentaron obtener acceso a determinados fondos, y cuando sus peticiones eran rechazadas, el rumor crecía todavía más. La realidad es que muchas de esas negativas estaban motivadas por la falta de organización o por la fragilidad de los documentos, pero la explicación burocrática rara vez convencía al público. Al contrario, reforzaba la sospecha de que había algo que se quería ocultar deliberadamente. La literatura popular recogió esta visión y multiplicó el mito, hasta el punto de que Simancas pasó a ser mencionado en periódicos y libros no tanto por su valor histórico real, sino por la atmósfera de secreto que lo rodeaba. Con el tiempo el archivo se consolidó como una institución imprescindible para conocer la historia de España, pero nunca perdió su halo de misterio. Para los investigadores serios, Simancas era una fuente inagotable de información sobre la monarquía y el gobierno. Para la imaginación popular, era un baúl cerrado donde se escondían documentos demasiado peligrosos para ver la luz. Esa dualidad lo convirtió en un símbolo. Por un lado, la seriedad del archivo que garantizaba la memoria del Estado. Por otro, la leyenda de las salas prohibidas que ni los nuevos tiempos lograban abrir. Hoy, el archivo de Simancas sigue siendo un centro de investigación fundamental, abierto a los estudiosos y con buena parte de sus fondos digitalizados. Pero el mito permanece. Para muchos, más allá de lo que puede consultarse, siempre quedará la sospecha de que en algún rincón siguen existiendo legajos ocultos, expedientes que podrían cambiar la visión de la Iglesia y de la monarquía si algún día salieran a la luz. Es esa mezcla de realidad tangible y rumor persistente la que ha mantenido viva la leyenda durante más de un siglo y medio, y la que convierte al archivo de Simancas en uno de los lugares más fascinantes y enigmáticos del patrimonio histórico español. En el siglo XX, cuando el archivo comenzó a modernizarse y a abrirse a la investigación académica de forma más amplia, los rumores no desaparecieron, sino que se transformaron. Algunos autores empezaron a sugerir que los documentos más delicados habían sido retirados de Simancas y trasladados a otros lugares más discretos, o incluso destruidos. La mera existencia de vacíos en la catalogación alimentaba esta idea. Si un expediente de la Inquisición no aparecía donde debería estar, muchos preferían pensar que había sido ocultado adrede porque contenía secretos sobre obispos corruptos, prácticas prohibidas o episodios incómodos de la monarquía. Lo cierto es que muchos de esos vacíos se explican por la fragilidad del papel o por los incendios y guerras que afectaron al archivo en siglos anteriores. Pero la versión popular siempre tendió a la sospecha. Esa sospecha se reforzó con la llegada del turismo cultural y el interés mediático en lo misterioso. El castillo de Simancas, con su aspecto imponente y sus murallas, parecía hecho a propósito para asociarlo con conspiraciones y secretos guardados durante siglos. Revistas, programas de televisión y novelas históricas aprovecharon ese escenario para mantener viva la imagen de un archivo donde se escondían expedientes capaces de cuestionar los cimientos de la Iglesia y del poder. Así, la leyenda del archivo secreto pasó de ser un rumor del siglo XIX a convertirse en un relato transmitido de generación en generación, que todavía hoy se menciona en artículos y rutas culturales. El hombre salvaje de Burgos.
En pleno siglo XV, Burgos no era solo una ciudad castellana de relevancia, sino uno de los centros neurálgicos del poder económico, político y religioso de la península. Su catedral, en constante crecimiento y embellecimiento, representaba el orgullo de una ciudad en la que la Iglesia marcaba el ritmo de la vida cotidiana. Allí se decidían asuntos de fe, de justicia e incluso de moralidad pública, en un tiempo en el que las instituciones religiosas eran también guardianas del orden social. En una urbe así, cualquier acontecimiento extraño, por mínimo que fuese, adquiría rápidamente un carácter público, convirtiéndose en tema de debate en plazas, mercados y púlpitos. Es en este contexto donde aparece mencionado un hecho singular en las crónicas: la captura de un hombre cuya apariencia física rompía con lo que la gente estaba acostumbrada a ver. Las descripciones apuntan a rasgos deformados y a un cuerpo de dimensiones inusuales, posiblemente consecuencia de gigantismo o acromegalia, enfermedades desconocidas en ese tiempo. Para los cronistas, aquello era digno de ser registrado no tanto por lo médico, concepto inexistente en el sentido moderno, sino por lo extraordinario del suceso. El hombre, diferente en estatura, en rostro y en presencia, no pasó desapercibido, y su rareza se convirtió en motivo de conmoción entre los vecinos de la ciudad. El impacto social fue inmediato y profundo. En una sociedad marcada por la superstición y la religión como ejes centrales, la diferencia corporal rara vez se interpretaba con neutralidad. Lo anómalo era visto como señal del cielo o como advertencia de lo demoníaco, nunca como un simple accidente de la naturaleza. Para los burgaleses, encontrarse ante un individuo con tales características era enfrentarse a un misterio que escapaba a toda explicación racional conocida. No es extraño, por tanto, que el rumor se propagara rápidamente por calles y aldeas cercanas. Se hablaba de un hombre extraño, deforme, tal vez castigado por Dios, cuyo solo aspecto era suficiente para generar miedo y curiosidad en partes iguales. La respuesta institucional no tardó en llegar. En aquel tiempo, cualquier fenómeno que pusiera en duda el orden establecido caía bajo el control directo de la Iglesia. Era la autoridad eclesiástica quien decidía cómo interpretar lo desconocido, y también qué hacer con quienes encarnaban esas anomalías. El hombre fue trasladado a dependencias bajo control religioso, no como enfermo que necesitara cuidado, sino como testimonio viviente de la voluntad divina y al mismo tiempo como un problema que debía ser contenido. Bajo la custodia del clero, se le privó de toda autonomía y pasó a convertirse en símbolo, en objeto de exhibición moral. En los sermones, su figura comenzó a ser utilizada como ejemplo tangible de que la diferencia era sinónimo de castigo y de que nadie estaba salvo de la mano de Dios si se desviaba del camino recto. Una vez bajo control eclesiástico, el destino del hombre quedó sellado. Los religiosos no lo trataron como una persona enferma, sino como un testimonio viviente de lo que ellos interpretaban como un castigo divino. Fue exhibido en determinados momentos ante el pueblo, no como curiosidad, sino como advertencia. Los sermones de la época lo presentaban como prueba tangible de que Dios podía marcar a los hombres con deformidades físicas cuando la humanidad se apartaba de la virtud. Su cuerpo desmesurado, su rostro desfigurado y su torpeza en el movimiento eran descritos desde los púlpitos como símbolos de la corrupción del pecado. Estas exhibiciones se acompañaban de un discurso que reforzaba la autoridad de la Iglesia. Los predicadores enlazaban la figura del prisionero con pasajes bíblicos en los que se hablaba de gigantes o seres monstruosos castigados por Dios. De este modo, la diferencia física del hombre no se entendía como una condición personal, sino como una metáfora viva de la fragilidad humana y la necesidad de someterse a la disciplina religiosa. La presencia de aquel individuo, más que despertar compasión, buscaba generar miedo y reforzar la obediencia a las normas eclesiásticas. Con el tiempo, el relato popular fue transformando los hechos documentados en una leyenda mucho más fantástica. La tradición oral comenzó a llamarlo el hombre salvaje,
un ser al que se le atribuían características animales. Algunos decían que no hablaba, que emitía gruñidos y rugidos en lugar de palabras, lo que aumentaba la percepción de que no era completamente humano. Otros relatos le daban una fuerza descomunal, capaz de romper cadenas o empujar a varios hombres a la vez, reforzando su imagen como criatura peligrosa. Lo que en los documentos se describe como un hombre enfermo se convirtió en la memoria colectiva en un monstruo que desafiaba los límites de lo humano. La leyenda no se limitó a exagerar su aspecto físico, sino que incorporó elementos de la tradición europea sobre los llamados hombres osos o hombres bestia, seres semihumanos cubiertos de pelo que vivían en los bosques y representaban lo salvaje frente a lo civilizado. En Burgos se mezcló esta imaginería con la historia real, dando lugar a una versión en la que el cautivo no era un enfermo custodiado por la Iglesia, sino una criatura indómita a la que los religiosos habían atrapado y encerrado para impedir que su existencia pusiera en duda el orden divino. La distancia entre lo que realmente ocurrió y lo que el pueblo contaba se hizo cada vez mayor, hasta que el hombre salvaje pasó a formar parte del folclore local. A medida que el tiempo avanzaba, las versiones populares sobre aquel cautivo se hicieron más oscuras. En las aldeas cercanas a Burgos se repetía la idea de que aquel hombre no era tratado como un ser humano, sino como un monstruo al que se temía tanto como se despreciaba. Se decía que su encierro no era solo para proteger al pueblo, sino también para esconder la crueldad de la Iglesia, que lo utilizaba como un ejemplo vivo cuando convenía y lo relegaba a la oscuridad cuando su sola presencia resultaba incómoda. La frontera entre realidad y mito comenzó a difuminarse, y pronto el relato del hombre salvaje circulaba con más fuerza que los registros oficiales. Los rumores añadieron nuevos detalles en su figura. Algunos afirmaban que su fuerza era tan descomunal que necesitaba estar encadenado día y noche para evitar que escapara. Otros sostenían que durante las noches emitía rugidos que resonaban por las paredes de piedra de las dependencias donde estaba encerrado. Un sonido tan inquietante que los monjes se veían obligados a rezar hasta el amanecer para mantener la calma. Esta visión, mitad humana y mitad animal, alimentaba la fascinación popular. Ya no era solo un hombre con deformidades, sino un monstruo que confirmaba las peores supersticiones de la época. En paralelo, comenzaron a extenderse historias sobre el lugar exacto en el que había sido ocultado. Algunos aseguraban que estaba encerrado en los sótanos de una iglesia, otros en criptas subterráneas a las que nadie tenía acceso salvo los religiosos de más alto rango. También circulaba la versión de que había sido trasladado fuera de la ciudad y abandonado en algún monasterio apartado, para que su existencia se diluyera en el silencio. La falta de pruebas y el hermetismo eclesiástico solo reforzaban estas hipótesis, convirtiendo cada rumor en una nueva pieza de la leyenda. La Iglesia, por su parte, nunca ofreció una explicación clara. Los documentos oficiales sobre el caso son escasos y ambiguos, lo que para el pueblo fue interpretado como una señal de ocultamiento deliberado. Si no se hablaba de él, era porque había algo que se quería esconder. Así, el silencio institucional alimentó la idea de que los religiosos no solo habían usado al hombre salvaje como advertencia moral, sino que habían tratado de borrar toda huella de su existencia real. De ese modo, lo que pudo ser la vida trágica de un hombre enfermo quedó envuelto en un relato de cadenas, rugidos y encierros clandestinos. Con el paso de las generaciones, la historia del hombre con deformidades dejó de estar asociada a un hecho concreto y se transformó en un mito transmitido de boca en boca. En las plazas, en los hogares y en las tabernas de Burgos ya no se hablaba de un hombre enfermo, sino de un monstruo atrapado por la Iglesia. La leyenda decía que la institución lo había mantenido en secreto porque su existencia era demasiado incómoda. Mostraba de manera evidente hasta qué punto podía ser cruel con los diferentes. El hombre salvaje se convirtió así en un espejo oscuro, un símbolo de aquello que se escondía para no empañar la imagen de poder y santidad que el clero proyectaba. El relato fue creciendo con detalles añadidos por la tradición oral.
Algunos contaban que, al morir, no fue enterrado en un camposanto, sino que su cuerpo fue ocultado en criptas subterráneas para que nunca pudiera ser venerado ni recordado como un mártir. Otros aseguraban que su figura mitad humana y mitad animal reaparecía en sueños de los burgaleses como advertencia de lo que podía ocurrirle a cualquiera que desafiara las normas de la Iglesia. En estas versiones ya no era simplemente una víctima, sino un espíritu incómodo que regresaba para recordar lo que había sufrido. Así, el mito adquirió un carácter doble, el de monstruo temido y al mismo tiempo el de víctima olvidada. Hoy, la figura del hombre salvaje de Burgos forma parte del folclore oscuro de la región. No aparece en los manuales académicos ni en las rutas turísticas oficiales, pero sobrevive en relatos locales como ejemplo de cómo lo extraño y lo diferente podían convertirse en leyenda. Lo que en su origen fue un caso de marginación y miedo a la enfermedad se transformó, a través de la memoria colectiva, en una narración que refleja el poder de la Iglesia para moldear la percepción de la realidad. La historia del hombre encerrado y ocultado recuerda, en última instancia, cómo la frontera entre lo real y lo imaginado es difusa, y cómo el silencio de las instituciones puede dar más fuerza a los mitos que intentan borrar. La cripta de los jesuitas en Alcalá de Henares. En el siglo XVII la ciudad de Alcalá de Henares era un importante centro académico y religioso, famosa por su universidad y por el peso de las órdenes religiosas en la vida cotidiana. Entre ellas destacaban los jesuitas, que establecieron un colegio en la ciudad con el fin de impartir enseñanza y formar a jóvenes en las disciplinas de la fe y las letras. No se trataba de un edificio cualquiera. Los colegios jesuitas solían ser complejos autosuficientes, con aulas, capillas y espacios destinados a la vida comunitaria de los religiosos. Desde allí, la compañía ejercía una influencia decisiva tanto en la educación como en la vida espiritual de la región. Siguiendo las costumbres de la época, el colegio fue dotado de una cripta subterránea. Estos espacios no solo cumplían una función práctica, servir de lugar de enterramiento para los miembros de la orden, sino también simbólica. Representaban la continuidad de la comunidad incluso después de la muerte. Los jesuitas, conocidos por su disciplina férrea, trasladaban esa idea a todos los ámbitos de su vida, y la cripta era una forma de mantener la fraternidad más allá del último suspiro. La función de la cripta no se limitaba a las sepulturas. Con el paso de los años, también sirvió como osario, un lugar donde se depositaban los restos de frailes fallecidos tiempo atrás para liberar espacio a nuevas inhumaciones. Este tipo de prácticas eran habituales en conventos y colegios religiosos, ya que permitían reutilizar los espacios reducidos. En ese sentido, la cripta era un reflejo de la austeridad jesuita y de la manera en que concebían la muerte no como un final, sino como una etapa más en su unión con Dios y con la comunidad de hermanos. Para los religiosos, estos enterramientos subterráneos tenían además un carácter profundamente sagrado. Estar sepultados bajo el mismo colegio donde habían vivido y enseñado significaba permanecer espiritualmente vinculados a la misión de la orden. La cripta no era vista como un simple lugar de descanso, sino como un recordatorio de que la comunidad de los vivos y la de los muertos formaban parte de un mismo cuerpo espiritual. De ese modo, los muros de la cripta de Alcalá se convirtieron en guardianes silenciosos de la historia y la fe de generaciones de jesuitas. La estabilidad de la comunidad jesuita en Alcalá cambió de manera radical en 1767, cuando Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los territorios españoles. La medida fue aplicada con gran rapidez. En apenas unas horas, los religiosos fueron obligados a abandonar sus colegios y conventos, dejando atrás sus pertenencias, sus libros, sus aulas y también sus criptas. En el caso de Alcalá, la cripta quedó sellada y desatendida. Lo que hasta entonces había sido un espacio de oración, de memoria y de continuidad espiritual, pasó a convertirse en un lugar vacío,
donde los restos humanos quedaron sin la atención litúrgica que hasta entonces habían recibido. Ese abandono resultó clave para alimentar la leyenda que surgiría en las décadas siguientes. Durante años, el colegio perdió su función original y la cripta permaneció olvidada bajo sus cimientos. Las oraciones que cada día acompañaban a los difuntos desaparecieron de golpe, y con ellas la sensación de paz que estos espacios transmitían a la comunidad. Los vecinos de la ciudad comenzaron a percibir el silencio del lugar como algo inquietante. No era solo la ausencia de los jesuitas, sino la certeza de que bajo la tierra seguían descansando decenas de frailes cuyos ritos funerarios habían quedado interrumpidos. El abandono y la falta de cuidado hicieron que la cripta dejara de ser un lugar sagrado y pasáramos a convertirse, en la imaginación popular, en un escenario de misterio. Fue entonces cuando empezaron a circular los primeros rumores. Habitantes cercanos al colegio aseguraban que, en noches de calma absoluta, cuando el bullicio de la ciudad se apagaba, se escuchaban cánticos que parecían provenir del subsuelo. No eran voces confusas ni gritos desgarradores, sino rezos en latín, entonados con una cadencia semejante a la de las oraciones conventuales. Aquellos testimonios dieron forma a la idea de que los frailes enterrados no habían recibido la absolución final que les correspondía y que por ello seguían repitiendo sus plegarias en un intento de alcanzar la paz espiritual que les fue arrebatada con la expulsión. El rumor fue creciendo conforme los años pasaban. Algunos aseguraban haber distinguido, entre los cánticos, fragmentos concretos de responsos y letanías, como si se tratara de un coro invisible que seguía cumpliendo con sus deberes religiosos. Otros hablaban de golpes secos, como el movimiento de bancos de madera, o del eco de pasos arrastrados que parecían recorrer los pasillos de la cripta sellada. La explicación popular fue sencilla y, a la vez, contundente. Los frailes de Alcalá no habían podido despedirse de su misión terrenal y estaban condenados a mantenerla, incluso después de la muerte, a través de rezos nocturnos que atravesaban piedra y silencio. Con el paso del tiempo, los rumores sobre los rezos subterráneos de la cripta no quedaron como simples historias transmitidas de boca en boca. En el siglo XIX, cuando el interés por lo oculto y lo inexplicable comenzó a ganar terreno en la cultura popular, algunos estudiantes y curiosos de Alcalá intentaron comprobar por sí mismos lo que se contaba. Varios de ellos aseguraron haber descendido hasta la entrada de la cripta, en aquel entonces ya deteriorada, y contaron que al acercarse sentían un aire denso y frío, como si el ambiente mismo estuviera impregnado de las oraciones que, según la leyenda, aún se repetían bajo tierra. Los testimonios recogidos en la época hablan de experiencias inquietantes. Algunos jóvenes dijeron haber visto, entre la penumbra, figuras encapuchadas que caminaban lentamente, solo para desvanecerse en la oscuridad de los muros. Otros juraban haber percibido el murmullo de voces en latín, que se descomponían en un eco grave imposible de identificar con claridad. Aunque es muy probable que muchas de estas experiencias estuvieran condicionadas por el miedo y la sugestión, lo cierto es que contribuyeron a reforzar la idea de que en la cripta no descansaba la paz, sino una comunidad atrapada en su ritual eterno. Las historias se intensificaban en fechas señaladas, especialmente durante la festividad de Todos los Santos y el Día de Difuntos. Vecinos aseguraban que en esas noches los rezos se escuchaban con mayor claridad, casi como si se tratara de un oficio colectivo. La coincidencia con días cargados de simbolismo religioso hizo que muchos interpretaran el fenómeno como una forma de penitencia. Las almas de los jesuitas se unían en esas fechas a las plegarias del resto de la iglesia, pero desde un lugar al que no podían escapar. Este cúmulo de relatos terminó por convertir la cripta en uno de los espacios más temidos de Alcalá de Henares. Se decía que los muros del colegio eran capaces de retener las oraciones como si fueran ecos atrapados en la piedra, y que cualquiera que se atreviera a entrar corría el riesgo de quedarse marcado por la misma condena.
repetir plegarias interminables en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Así, lo que comenzó como el abandono de un osario terminó transformándose en una de las leyendas más inquietantes vinculadas a la expulsión de los jesuitas. Con el paso de los años, la cripta dejó de ser un simple espacio abandonado para convertirse en un lugar rodeado de un aura de temor. Los vecinos de Alcalá comenzaron a evitar pasar cerca del colegio al caer la noche, convencidos de que los cánticos podían escucharse incluso desde la calle en momentos de silencio absoluto. La leyenda se transmitía en los hogares y en las tabernas como una advertencia. Aquel que se aventurara demasiado cerca podría escuchar el rezo de los frailes y quedar atrapado por la misma penitencia que los condenaba a ellos. Así, la cripta adquirió un lugar privilegiado dentro del imaginario colectivo de la ciudad, más como un sitio maldito que como un monumento religioso. La combinación de hechos comprobados, la existencia real del osario, el abandono tras la expulsión y el sellado de las bóvedas, con los relatos populares dio forma a una meish, a una narrativa difícil de desmentir, aunque los historiadores explicaban que los rumores eran fruto de la superstición y de la sugestión colectiva. Lo cierto es que para la gente común resultaba más fácil creer que los jesuitas continuaban rezando bajo tierra que aceptar que aquellos muros solo guardaban huesos en silencio. Lo que en origen fue una consecuencia política de la expulsión de 1767 se transformó en un mito religioso y social que trascendió generaciones. Hoy en día la cripta de los jesuitas en Alcalá sigue siendo mencionada como uno de los rincones más enigmáticos de la ciudad. No es parte de las rutas turísticas más conocidas, pero permanece en la memoria oral de los habitantes como un lugar donde la historia y la leyenda se funden sin poder distinguirse con claridad. Lo que para unos fue el abandono de un espacio sagrado, para otros fue la confirmación de que los difuntos nunca encontraron la paz. Así la cripta no solo guarda restos humanos, sino también la huella de una tradición que recuerda cómo la expulsión de una orden pudo dejar heridas que, en la imaginación popular, jamás terminaron de cerrarse. El motín de Esquilache y los jesuitas. En la segunda mitad del siglo XVIII, España vivía un proceso de transformación bajo el reinado de Carlos III. El monarca, influido por las ideas de la Ilustración, estaba decidido a modernizar el país. Veía con admiración los avances de Francia y otras naciones europeas, y aspiraba a trasladar ese espíritu reformista en la monarquía hispánica. En ese contexto surgió la figura de Leopoldo de Gregorio, marqués de Esquilache, un ministro de origen italiano que se convirtió en uno de sus hombres de confianza. Esquilache simbolizaba la voluntad de cambio del rey, eficiente, directo y con proyectos claros para reorganizar la administración y la vida urbana. Sin embargo, esa misma imagen de extranjero impuesto por la corona fue lo que lo convirtió en blanco de desconfianza y rechazo por parte de muchos sectores. Entre las medidas que impulsó Esquilache estaban reformas urbanas que hoy parecerían triviales, pero que en su época tuvieron un fuerte impacto en la población. La más polémica fue la prohibición de las capas largas y los sombreros de ala ancha, prendas muy comunes en Madrid. El argumento oficial era que esas ropas permitían a delincuentes ocultar armas o disimular su identidad, dificultando el trabajo de las autoridades. Además, formaban parte de una estética considerada anticuada y contrario a la modernidad que se quería imponer. Pero para el pueblo madrileño, aquello fue visto como un ataque directo a sus costumbres más arraigadas y como un gesto de imposición de un estilo extranjero, alejado de la realidad local. A estas tensiones culturales se sumaban problemas mucho más graves de carácter económico. El precio del pan, alimento básico de la población, había aumentado de manera considerable debido a una combinación de malas cosechas y especulación con el grano. Las reformas fiscales y el aumento de algunos impuestos terminaron de encender el malestar. Lo que para el gobierno era una política necesaria para asegurar el abastecimiento, para los madrileños se convirtió en una prueba de que Esquilache y sus medidas estaban empeorando la vida cotidiana.
La gente sentía que el ministro actuaba desde la comodidad de los despachos sin comprender la dureza de la calle. La tensión explotó en marzo de 1766, cuando estalló el motín. Multitudes enfurecidas comenzaron a reunirse en las plazas y a recorrer las calles de Madrid. Los cánticos y las consignas no tardaron en transformarse en ataques contra las casas de funcionarios y representantes del poder. La exigencia principal era clara: la destitución inmediata de Esquilache. La violencia se extendió con rapidez y en pocos días la capital vivió uno de los episodios de agitación más serios del siglo XVIII en España. El ministro, acosado por la presión y temiendo por su vida, terminó huyendo de la ciudad, lo que no solo confirmó su impopularidad, sino que dejó en evidencia la fragilidad de la corona ante una revuelta masiva. Aunque las causas inmediatas del motín estaban ligadas al hambre, los impuestos y la vestimenta impuesta, muy pronto comenzaron a circular rumores que apuntaban a una influencia más profunda detrás de la revuelta. Los adversarios de los jesuitas, que ya acumulaban poderosos enemigos en las cortes europeas, aprovecharon la ocasión para culparlos de haber instigado el levantamiento. La Compañía de Jesús, con su red de colegios y su capacidad para movilizar a estudiantes y fieles, era vista como una organización con suficiente peso social como para alterar el orden si lo deseaba. Se decía que no habían creado el malestar, pero que lo habían canalizado a su favor para debilitar la figura de Esquilache y con ella la autoridad del propio Carlos III. En los corrillos de Madrid, el rumor creció con rapidez. Los jesuitas estaban detrás de las multitudes, organizándolas en secreto, azuzando la ira popular con sermones velados y consignas disfrazadas de mensajes religiosos. Para una población que veía en ellos no solo maestros, sino también consejeros espirituales, la idea no era difícil de creer. La disciplina férrea de la orden, su obediencia directa al Papa y su independencia respecto a otros poderes, los convertían en sospechosos habituales de conspiraciones, tanto dentro como fuera de España. Lo que en parte eran simples tensiones políticas, en la mentalidad de la época adquirió tintes de complot casi sobrenatural. Las historias más inquietantes hablaban de los colegios jesuitas como auténticos centros de conspiración. Según algunos testimonios, en sus sótanos se guardaban armas listas para un levantamiento, ocultas bajo capas litúrgicas, cálices huecos o incluso dentro de imágenes religiosas. Estas afirmaciones nunca fueron probadas, pero alimentaron la imaginación popular y reforzaron la creencia de que la Compañía preparaba un plan secreto para instaurar en España una especie de reino teocrático. No bastaba con ser la orden más influyente en la educación y la predicación. Se los acusaba de aspirar al poder directo, utilizando su conexión con Roma como respaldo. El propio ambiente de la ciudad en aquellos días multiplicó la credibilidad de esas versiones. Hubo madrileños que juraban haber visto entrar carros cargados en los conventos durante la noche. Otros afirmaban haber escuchado ruidos de hierro procedentes de los claustros, como si se afilaran espadas o se movieran armas. Para una población aterrorizada por la violencia en las calles, todo detalle sospechoso parecía una prueba más del complot. Y aunque nunca se presentaron evidencias tangibles, la semilla estaba plantada. El pueblo, la nobleza y la corte comenzaban a convencerse de que detrás del motín había algo más que un estallido espontáneo. En los días posteriores al motín, los rumores sobre los jesuitas tomaron un cariz todavía más inquietante. Algunas voces aseguraban que las carretas que entraban de noche en los colegios transportaban no solo víveres, sino cajas selladas con armas de fuego, lanzas y espadas listas para una insurrección. Estos comentarios no provenían únicamente de las clases populares. Incluso entre funcionarios y nobles comenzaron a circular dudas sobre la verdadera lealtad de la Compañía de Jesús. El simple hecho de que se tratara de una orden con tanto poder, disciplinada y extendida por todo el reino, bastaba para que el miedo se transformara en sospecha. La prensa extranjera jugó un papel decisivo en alimentar el mito.
En ciudades como Roma, París o Nápoles se publicaron artículos que recogían con entusiasmo la idea de que los jesuitas españoles habían manipulado a las masas de Madrid. Para algunos países, aquello era casi un argumento político. Demostrar que la compañía era peligrosa y que su influencia debía ser limitada en toda Europa. Así, lo que empezó como un rumor local adquirió dimensión internacional, colocando a España en el centro de un debate sobre la obediencia al Papa y la soberanía de las monarquías católicas. Carlos III, consciente de la magnitud del problema, se encontraba en una situación delicada. Sabía que el motín tenía raíces sociales profundas, pero al mismo tiempo era consciente de que las acusaciones contra los jesuitas no podían ignorarse sin más. En su entorno, ministros y consejeros inclinaban la balanza hacia la idea de que la compañía era un obstáculo para el proyecto reformista. El rey, pragmático y preocupado por la estabilidad de la corona, comenzó a considerar seriamente que la única forma de disipar las sospechas y restaurar el orden era actuar contra ellos. En este ambiente cargado de tensión, la imagen de los jesuitas como un Estado dentro del Estado cobró fuerza. No solo educaban a miles de jóvenes y predicaban en todas partes, sino que mantenían una estructura internacional bajo la autoridad del Papa. Para los enemigos de la orden, aquello era inaceptable. Significaba que había un poder paralelo capaz de rivalizar con la propia monarquía. La leyenda del plan secreto para instaurar un reino teocrático ya no era solo una fantasía popular, sino un argumento político que se abría paso en los despachos más cercanos al trono. Finalmente, en 1767, apenas un año después del motín, Carlos III tomó una decisión drástica. Decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de todos los dominios españoles. La medida fue rápida, ejecutada de madrugada y con gran secretismo. Para evitar resistencias, los jesuitas fueron arrestados en sus conventos y conducidos hacia los puertos desde donde serían embarcados rumbo al destierro. Oficialmente, el edicto justificaba la expulsión en términos vagos, apelando a la necesidad y al bien del reino, sin señalar pruebas concretas de su implicación en el motín. Sin embargo, para la opinión pública, aquella decisión equivalía a una confirmación tácita de los rumores. Si habían sido expulsados, debía ser porque realmente habían conspirado contra el rey. La medida tuvo consecuencias enormes en la vida cultural y educativa de España, ya que los jesuitas dirigían numerosos colegios y universidades. Muchos padres y alumnos quedaron desconcertados por la brusquedad de la decisión, mientras que en las calles circulaba la idea de que el monarca había desmantelado un complot oculto. El hecho de que no se presentaran pruebas claras no detuvo la imaginación popular. Al contrario, reforzó la leyenda de que existían sótanos llenos de armas y documentos secretos que jamás saldrían a la luz. Lo desconocido resultaba mucho más convincente que cualquier explicación oficial. Con el paso del tiempo, la leyenda se consolidó en la memoria colectiva. El motín de Esquilache dejó de verse solo como una protesta contra un ministro extranjero y sus reformas impopulares, y pasó a interpretarse como el desenlace de un enfrentamiento entre la monarquía y una orden religiosa poderosa y ambiciosa. La imagen de los jesuitas como conspiradores que soñaban con instaurar un reino teocrático quedó grabada en la tradición, alimentando historias que mezclaban la realidad política con el mito de sociedades secretas. Así, un motín nacido del hambre y el descontento social se transformó en una de las narraciones más sugestivas sobre intrigas religiosas y políticas del siglo XVIII español. El caso del arzobispo Carranza. Bartolomé de Carranza nació en Miranda de Arga, Navarra, en 1503, en una familia acomodada que le permitió una sólida formación desde joven. Estudió en la Universidad de Alcalá y más tarde en la de Salamanca, donde pronto destacó por su brillantez intelectual. Fue profesor de teología y alcanzó una gran reputación por su dominio de la escolástica y por su capacidad para enfrentarse a las discusiones más complejas de su tiempo.
Desde muy temprano se ganó el respeto de figuras eclesiásticas y políticas, al punto de ser llamado para asesorar en cuestiones doctrinales de gran importancia. Su prestigio lo llevó a participar en uno de los acontecimientos religiosos más decisivos del siglo XVI, el Concilio de Trento. Allí, Carranza defendió con firmeza la ortodoxia católica frente a la reforma protestante, pero al mismo tiempo mostró una inclinación hacia un lenguaje teológico más abierto y pastoral. Su estilo de explicar la fe, menos rígido que el habitual, llamó la atención de algunos sectores más conservadores, que lo miraron con recelo. Aunque no hay evidencia de que adoptara posturas heréticas, lo cierto es que sus palabras, en un clima de extrema vigilancia, fueron interpretadas como demasiado cercanas al reformismo. En 1558, Felipe II lo nombró arzobispo de Toledo, lo que lo convirtió en primado de España, el cargo eclesiástico más importante del país. Ese nombramiento reflejaba tanto su prestigio como la confianza que la corona depositaba en él. Sin embargo, fue también el inicio de su desgracia. Apenas asumido el cargo, comenzaron a circular sospechas sobre algunos de sus escritos y sermones, en especial su comentario sobre el catecismo cristiano, donde, según sus críticos, había expresiones que recordaban a ideas de Lutero. La publicación de esa obra fue decisiva para que la Inquisición fijara en él su mirada. En paralelo a estas sospechas documentadas, empezó a crecer una leyenda en Castilla que añadía un matiz inquietante a su figura. Se decía que Carranza había mantenido contacto con libros prohibidos, aquellos incluidos en el índice de libros vetados por la Iglesia. Según los rumores, en su biblioteca privada guardaba textos de los reformadores, que consultaba en secreto para contrastar sus propias ideas. Nadie presentó pruebas concluyentes, pero la mera posibilidad resultaba suficiente para alimentar el misterio. El imaginario popular fue más allá. Afirmaba que el arzobispo había redactado escritos secretos durante sus años de estudio, y que esos textos contenían interpretaciones de la Biblia que la Iglesia jamás permitiría salir a la luz. Así nació la visión ambigua de Carranza, no solo como prelado perseguido, sino también como depositario de un conocimiento oculto que habría desafiado los límites de la ortodoxia. En 1559, apenas un año después de su nombramiento, la Inquisición abrió formalmente un proceso contra Carranza. El inquisidor general Fernando de Valdés fue uno de sus principales detractores y no dudó en acusarlo de guejija. Se le imputaban frases ambiguas recogidas en sus sermones y sobre todo pasajes de su catecismo, interpretados como concesiones al protestantismo. En un tiempo en el que cualquier matiz podía ser considerado sospechoso, estas acusaciones tuvieron un peso enorme. Carranza fue arrestado en Torrelaguna y trasladado a la cárcel inquisitorial de Valladolid, lo que supuso un escándalo. El primado de España, la máxima autoridad eclesiástica del reino, estaba ahora sometido al mismo tribunal que solía juzgar a herejes y disidentes. El proceso fue largo, complejo y marcado por intereses políticos tanto en España como en Roma. Durante los primeros años, la Inquisición acumuló testimonios de testigos que aseguraban haber escuchado expresiones sospechosas en sus homilías. Muchos de estos testimonios eran contradictorios o vagos, pero fueron aceptados como pruebas. A la vez, los adversarios de Carranza en la propia Iglesia aprovecharon la ocasión para reforzar sus acusaciones. Su gran prestigio en el Concilio de Trento había granjeado amistades, pero también envidias, y ahora esas rivalidades salían a la superficie. El cautiverio del arzobispo se extendió durante casi 17 años, una duración inusitada incluso para los estándares de la Inquisición. Carranza permaneció preso en condiciones duras, sometido a interrogatorios constantes y privado de su dignidad episcopal. El proceso fue trasladado a Roma en 1567, lo que demuestra la relevancia del caso. No era un simple juicio local, sino un enfrentamiento en el que intervenía directamente el papado. Durante esos años, Carranza envió numerosas cartas a Felipe II y al propio Papa,
defendiendo su inocencia y pidiendo un juicio justo. Sin embargo, su voz apenas encontraba eco en medio de un proceso dominado por la desconfianza y la burocracia. Mientras tanto, en Castilla la leyenda crecía. La imagen del arzobispo encerrado en un calabozo alimentaba rumores de todo tipo. Se decía que Carranza escribía en secreto dentro de la cárcel, elaborando manuscritos que guardaba celosamente y que contenían explicaciones diferentes de la doctrina católica, fruto de sus lecturas de libros prohibidos. Incluso se especulaba con que esos textos habían sido confiscados y ocultados en archivos secretos, y que en ellos podía encontrarse una interpretación distinta del cristianismo, más cercana y no a la Reforma. De este modo, la figura de Carranza se convirtió en una mezcla de mártir, traidor y sabio oculto, dependiendo de quién contara la historia. El traslado de su causa a Roma en 1567 significó un cambio de escenario, pero no un alivio para Carranza. El Vaticano asumió el juicio y el arzobispo fue llevado a Italia, donde pasó años en diferentes prisiones pontificias. Allí el proceso se convirtió en un laberinto judicial que enfrentaba a dos poderes. Por un lado, la Inquisición española, empeñada en demostrar su culpabilidad. Por otro, la Curia romana, que no quería ceder demasiado a la presión de Felipe II, pero tampoco podía absolver con ligereza a alguien acusado de herejía. El resultado fue un estancamiento interminable que mantuvo a Carranza en una especie de limbo, sin condena definitiva pero tampoco en libertad. En 1576, tras casi 2 décadas de cautiverio, el Papa Gregorio XIII dictó sentencia. Carranza no fue declarado hereje de forma plena, pero sí culpable de haber sostenido proposiciones ambiguas y peligrosas para la fe. La condena fue severa en lo moral. Se le prohibió ejercer funciones como arzobispo y se le obligó a retirarse a un convento dominico en Roma para llevar una vida de penitencia. Apenas un año después, en 1576, falleció en ese retiro, agotado por los años de prisión y por la tensión de un proceso que nunca le dio la oportunidad de defenderse con claridad. Su muerte selló uno de los juicios más largos y controvertidos de toda la historia de la Inquisición. La realidad de su destino no impidió que la leyenda creciera aún más. Muchos en Castilla y en Roma se preguntaban qué había pasado con los supuestos manuscritos secretos que Carranza habría escrito o guardado en su biblioteca. Los rumores afirmaban que esos textos, que podían contener interpretaciones teológicas demasiado arriesgadas o incluso críticas veladas a la jerarquía eclesiástica, fueron confiscados y encerrados en archivos inaccesibles, quizá en la propia Roma o en Simancas, donde ya se custodiaban documentos especialmente delicados. Otros aseguraban que esos escritos nunca existieron y que solo fueron producto de la imaginación popular, deseosa de encontrar un sentido oculto en un proceso tan largo y cruel. Con el tiempo, la memoria de Carranza quedó marcada por esta dualidad. Para unos, fue víctima de un poder inquisitorial que castigaba hasta la más leve disidencia. Para otros, fue un hombre demasiado cercano a las ideas de la Reforma, alguien que merecía vigilancia. La leyenda, en cambio, lo pintó como un arzobispo que había accedido a conocimientos prohibidos, que había tenido en sus manos libros que nadie debía leer, y que por esa razón fue condenado no solo por lo que escribió, sino también por lo que sabía. Esa imagen de guardián de secretos, más poderosa que los hechos comprobados, aseguró que su nombre siguiera vivo en la memoria colectiva mucho después de su muerte. Tras su muerte en Roma, la figura de Carranza no desapareció con el silencio de los archivos. Al contrario, se convirtió en un símbolo incómodo tanto para la Iglesia como para la corona española. Su proceso dejó tras de sí miles de páginas de testimonios, acusaciones y defensas, que aún hoy se conservan y se estudian. La extensión del juicio y la falta de una condena clara lo convirtieron en un caso excepcional dentro de la historia de la Inquisición, utilizado por algunos como ejemplo de los excesos de aquel tribunal. Para los dominicos, su orden, Carranza pasó a ser visto como un mártir de la incomprensión y un defensor de la fe injustamente castigado,
mientras que para sus detractores seguía siendo un clérigo que había jugado peligrosamente con los límites de la ortodoxia. En Castilla, los relatos populares fueron moldeando su imagen con tintes legendarios. Se decía que antes de morir, Carranza había dejado instrucciones secretas para que sus escritos más comprometidos no fueran destruidos, sino escondidos en lugares inaccesibles. La imaginación colectiva los situaba en criptas de conventos, en cofres sellados o en depósitos ocultos de bibliotecas eclesiásticas. Esa idea de unos documentos capaces de alterar la historia de la Iglesia alimentó durante siglos las sospechas de que nunca se nos había contado toda la verdad sobre el arzobispo de Toledo. El mito fue tan fuerte que incluso siglos después, escritores y cronistas lo retomaron como símbolo del conocimiento prohibido que la institución prefería enterrar antes que reconocer. Hoy, la figura de Carranza se mueve en esa frontera entre lo documentado y lo legendario. Históricamente se sabe que fue un teólogo brillante, un arzobispo poderoso y un hombre derrotado por un proceso que lo superó. Pero en el imaginario popular sigue siendo algo más, un custodio de secretos. Alguien que habría accedido a verdades ocultas que ni la corona ni la Iglesia podían permitir que salieran a la luz. Esa dualidad lo ha convertido en un personaje fascinante para historiadores y novelistas, que ven en él un ejemplo perfecto de cómo los grandes procesos judiciales de la Edad Moderna podían transformarse con el tiempo, en leyendas donde realidad y mito se confunden de manera inseparable. La abadesa muerta que parió en el ataúd. Alemania, siglo XIV. En el siglo XIV, Treveris, Trier, situada en la actual Alemania, era una ciudad con gran peso religioso dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Además de sus iglesias y catedrales, contaba con conventos femeninos que cumplían una función central: resguardar a mujeres que habían tomado los votos y ofrecer un lugar de disciplina y oración. La vida en estos conventos era estricta y estaba regulada por normas claras que imponían obediencia, silencio, castidad y dedicación absoluta a la fe. La abadesa, como máxima autoridad, no solo representaba el orden espiritual, sino también la moral de toda la institución. Su conducta debía ser intachable, pues de ella dependía la reputación del convento frente a la comunidad y frente a la Iglesia. La abadesa de aquel convento murió de manera que no ha quedado registrada con detalle, aunque lo más probable es que fuera a causa de alguna enfermedad común de la época. El siglo XIV estuvo marcado por epidemias, hambrunas y un acceso limitado a cuidados médicos, por lo que la muerte era un hecho cotidiano en las comunidades religiosas. Su fallecimiento fue un golpe fuerte para las monjas bajo su cuidado, no solo porque perdían a su guía espiritual, sino porque en la mentalidad medieval, la muerte de una abadesa podía interpretarse como una señal para toda la comunidad, una prueba de fe o incluso un aviso de que el convento debía mantenerse aún más firme en la disciplina. El cuerpo de la abadesa fue preparado según los rituales funerarios de la Iglesia. Envuelta en sus hábitos y colocada cuidadosamente en un ataúd de madera, fue llevada hasta el lugar destinado a las religiosas dentro del mismo convento. Estos entierros tenían un carácter solemne. Se cantaban salmos, se rezaban plegarias y se resaltaban las virtudes de la difunta, recordando a las demás monjas cuál era el camino que debían seguir. Enterrarla en el convento tenía un significado especial. Su cuerpo descansaba en la tierra consagrada donde había servido a Dios, reforzando la idea de continuidad entre la vida y la muerte dentro del mismo espacio sagrado. Tiempo después de su entierro, el ataúd fue abierto. No existen documentos que aclaren el motivo exacto, aunque hay varias hipótesis plausibles. En ocasiones se reabrían sepulturas cuando se necesitaba trasladar los restos, cuando se ampliaban las criptas o cuando surgían reformas en los conventos. El hecho es que al destapar el féretro, lo que debía ser un acto rutinario se transformó en un suceso que marcaría la memoria de la comunidad. Los presentes encontraron el cuerpo de la abadesa en estado de descomposición, pero lo que más llamó la atención no fue su deterioro, sino lo que yacía entre sus piernas, el cuerpo pequeño y reconocible de un feto.
Aquella visión no se interpretó como un hecho natural, sino como una revelación que cambiaría la percepción de todos sobre ella y sobre lo que representaba. Al abrir el ataúd y observar lo que había quedado dentro, los presentes quedaron impactados. Entre las piernas del cadáver de la abadesa se distinguían claramente los restos de un feto. La descomposición del cuerpo ya era avanzada, pero la forma pequeña, frágil y reconocible de aquel ser no dejaba lugar a dudas. En una época en la que cualquier signo extraño era interpretado como mensaje divino, la escena no se entendió como un simple hallazgo, sino como la manifestación de algo oculto que ahora salía a la luz. Lo que debía haber sido un entierro digno se transformó en una acusación silenciosa contra la difunta, y los que estaban allí no tardaron en transmitir lo sucedido más allá de los muros del convento. En la actualidad se sabe que este fenómeno puede tener una explicación médica. Bajo ciertas condiciones, los gases producidos por el cuerpo en descomposición generan suficiente presión como para expulsar el feto de una mujer embarazada después de la muerte. Sin embargo, en el siglo XIV no existía tal conocimiento, ni tampoco se buscaban explicaciones naturales cuando un hecho se consideraba extraordinario. Para las monjas y clérigos que vieron el cuerpo, la posibilidad de que la abadesa hubiese llevado consigo un secreto oculto resultaba más verosímil que cualquier hipótesis médica. Lo que en nuestros días puede parecer un proceso fisiológico, en aquel tiempo se interpretó como la revelación de un pecado. Los rumores crecieron con rapidez. Dentro y fuera del convento comenzó a repetirse la idea de que la abadesa había quebrado sus votos de castidad. La autoridad que había representado se volvió ahora una sombra de deshonra. Se hablaba de una mujer que, en vida, había llevado la apariencia de rectitud, pero que en secreto había caído en tentación. En un mundo profundamente marcado por el peso de la moral cristiana, no existía falta más grave para una monja que la traición a sus votos, y peor aún si se trataba de la Madre Superiora. El descubrimiento no solo afectaba a la memoria de la difunta, sino que proyectaba una mancha sobre todo el convento. La escena del feto hallado en el ataúd no fue entendida como una casualidad, sino como un castigo ejemplar. Los clérigos y cronistas que difundieron la noticia lo presentaron como un juicio divino. Según la mentalidad de la época, Dios había permitido que incluso después de enterrada, la verdad saliera a la luz. El parto en la tumba se convirtió en una prueba visible de que nada podía ocultarse al juicio celestial, ni siquiera bajo la tierra. Para los fieles, aquella imagen era un recordatorio de que las transgresiones no permanecen enterradas y de que la justicia divina siempre encontraba la forma de manifestarse. La reacción dentro del convento fue inmediata. Aquellas monjas que habían convivido bajo la autoridad de la abadesa sintieron que la vergüenza recaía también sobre ellas. El convento, que hasta entonces había gozado de cierto respeto en la región, pasó a ser visto como un lugar marcado por la falta de pureza. En algunas versiones se cuenta que las autoridades eclesiásticas ordenaron retirar los restos de la abadesa de la tierra consagrada, un acto simbólico que convertía su tumba en señal de condena. No se trataba solo de un castigo a la memoria de la difunta, sino de una forma de restaurar la imagen del convento ante los ojos de la comunidad. La historia no quedó limitada a las murallas del claustro. Se propagó con rapidez por los pueblos cercanos y llegó a oídos de predicadores que encontraron en ella un ejemplo perfecto para sus sermones. Relatar que una abadesa había parido muerta dentro de su tumba servía como advertencia eficaz en una época en la que el miedo al pecado era una herramienta de control. El relato se transmitía en plazas, en mercados y en iglesias, adquiriendo tintes cada vez más severos según quien lo contara. Lo que en origen había sido un hallazgo puntual se convirtió en un símbolo de la corrupción posible dentro de los muros religiosos. Con el paso del tiempo, el suceso fue fijándose en la memoria colectiva. No se trataba ya de un hecho aislado, sino de una historia que marcaba la frontera entre obediencia y pecado. En el imaginario popular, la figura de la abadesa que dio a luz en su tumba se transformó en un recordatorio de que los secretos siempre terminan saliendo a la luz, incluso después de la muerte. La crudeza de la escena garantizaba que nadie olvidara aquel ejemplo,
y las generaciones posteriores lo mantuvieron vivo como un eco que advertía contra la transgresión. Hoy, la ciencia explica lo que ocurrió como un fenómeno natural, pero la fuerza de la leyenda ha sobrevivido. En la región de Renania todavía se habla de la abadesa paridora como si hubiera sido real en todos sus detalles. Para los estudiosos de la Edad Media, el caso revela cómo un hecho médico pudo convertirse en mito moral y cómo una tumba abierta transformó a una autoridad religiosa en un ejemplo de castigo divino. Esa mezcla de lo documentado y lo interpretado dio forma a una de las historias más inquietantes de la tradición conventual alemana.